Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Panamá y de su programa Infoeconomía. Hoy, el lunes, estamos con el ingeniero Jorge Luis Quijano. Queremos hablar de varios temas: el tema del agua, el tema del canal, que lo conoce muy bien, y lo que es la competencia para la vía acuática. Primeramente queremos darle la bienvenida y darle un feliz año nuevo, ingeniero Quijano. Buenas tardes. Hola Wilfredo, feliz año para ti y tu audiencia también. Espero que este 24 sea algo mejor que el 23. Por lo Así menos es. un ser más largo, van a tener un día más. Año bisiesto. Bueno, ojalá que eso y muchas otras cosas más, ¿no? Sí, claro. Ingeniero, queríamos empezar por el problema del agua que, a ver, lo escuchamos mucho, ¿no? Es una situación de consumo, es una situación del canal y también incluso para la producción agropecuaria, ¿no? ¿Cómo lo está viendo usted? Bueno, el problema empieza con el crecimiento de la población alrededor del canal, porque el canal tenía suficiente agua antes que tuviéramos la densidad que tenemos hoy de la población. Y sin embargo, pues poco a poco, desde 1974 es cuando se construye la planta potabilizadora de Chilibre, y donde comienza ya a tener algún tipo de impacto mayor, pues sobre lo que es los dos embalses del canal, porque uno alimenta al otro, o sea, Alajuela alimenta el lago Gatún. Entonces, ahí vimos que un crecimiento importante, y yo creo que siempre hay que regresar al porqué, y ya yo creo que te lo he mencionado anteriormente, pero valga la redundancia aquí para hablar del tema. En 1914 se construye el canal con un solo embalse, el lago Gatún. Obviamente no iba a ser suficiente, y los americanos lo detectaron en el año 1929-30, y se decide la construcción para hacer el embalse de Lago Alajuela, previendo el crecimiento que iba a tener el canal, y principalmente porque en verdad en aquel entonces la población del país era apenas 400, estoy hablando de 1930, 1935, estamos hablando de 467,000 personas que vivíamos en todo el país, y hoy día tenemos 10 veces eso, o sea, tenemos 4,2 millones de habitantes. Resalto eso porque es importante que se entienda de que como el canal de estas dos fuentes sale el 60% de la cantidad de agua que suple esas potabilizadoras que están sobre estas dos embalses. Es importante reconocer que el impacto pues va creciendo en base pues, a la densidad de la población alrededor de la área o la franja canalera. Lo otro es que el canal en esos hasta el año 23 ha crecido al doble. O sea, el canal pasaba 6,600, 6,700 tránsitos al año en 1935. Hoy día estamos hablando de más de 13,000 tránsitos, casi 14,000 tránsitos, y eso también conlleva pues un aumento importante en el consumo del agua. Estos dos envases fueron construidos principalmente para alimentar el Canal de Panamá, y con una población muy pequeña que estaba sacando agua de estos dos embalses. Entonces, hemos llegado al punto donde ya sí el canal y la población están compitiendo por las mismas aguas, y lo que yo he dicho pasado muchas veces es que ya llegó el final de la independencia del canal sobre lo que era la población, porque ahora el canal tiene que sufrir la reducción de capacidad de tránsito para poder seguir aportándole al consumo de nosotros los habitantes. Así que ese ha tenido un gran impacto en el canal. Hoy día estamos pasando alrededor de 24 tránsitos al día. Habíamos llegado hasta 22 en el mes pasado, debido a que ha habido un poquito más de lluvia. Es más, recientemente ha estado hasta lloviendo un poquito y se ha mejorado la situación, pero no mucho. Pero el canal decidió que en base a estas nuevas proyecciones que tienen, han podido aumentar de vuelta a 24.
Sin embargo, 24 contra 38, estamos hablando de una cantidad importante de merma de lo que es tránsito, que es el principal insumo, o sea, ingreso del Canal de Panamá. O sea, perder 14 tránsitos al día no es poca cosa, considerando que un promedio, promedio en buque puede estar pagando de esos 14 alrededor de unos $500,000 por buque. Algunos pagan mucho más, pero algunos pagan un poquito menos y por eso que sale alrededor de unos 500,000. Entonces, cuando comienzas a multiplicar, te das cuenta que estamos hablando de muchos millones de dólares diarios. O sea, estamos hablando de, en el caso que fueran nada más 10 la diferencia, estamos hablando que teníamos 5 millones de 5 dólares diarios millones menos. por día. Multiplica eso por 365 días y tú ves entonces la magnitud del problema. Así que, Ingeniero, perdón que le interrumpa allí. Esto había pasado, a ver, usted fue administrador 7 años, trabajó 44 años en el canal. Sí recuerdo que varios años hubo ajuste de calado, pero ¿alguna vez ocurrió esto de disminuir los tránsitos? ok, la disminución de tránsito que se daba en el canal era muy puntual y era únicamente cuando teníamos mantenimiento que se hacía en una vía. Y entonces al sacar la vía fuera de servicio ya la capacidad de tránsito obviamente no es la misma y cuando se sacaba Gatún, que era la que más afectaba la capacidad de tránsito, quedaba como en 26 tránsitos diarios, era tu capacidad. Cuando nada más sacabas Pedro Miguel eran como 32, pero en verdad esa era la única instancia donde se daba una reducción de tránsito y normalmente era por el periodo que se estaba dando el mantenimiento, que normalmente era de 7 días más o menos, y entonces el recobro era inmediatamente después de eso y nos tomaba alrededor de tres semanas de irnos de una cola de a lo mejor de 100 buques a de vuelta a tener una cola como de 45 a 50, que es una cola normal. Hoy por hoy, pues la cola han llegado hasta 160, 170 en espera, pero dado a que ya los clientes se han dado cuenta de que no pueden, aún si llegan y esperan, no pueden pasar, ya esa cola es más alrededor de 70, es lo que estamos viendo esta semana, eso es más o menos lo que hemos visto, 60, 70, o sea que ya los clientes están tomando acciones previas y en vez de aventarse al canal para ver si pueden pasar, ya están optando por irse por otras rutas. Así que sí hemos visto situaciones similares anteriormente, pero únicamente operativas relacionadas con el mantenimiento. Jamás, jamás, y enfatizo, lo hemos visto por falta de agua. Ingeniero, otro punto. En 2006 se comenzó bueno, fue la aprobación del referéndum para la ampliación del canal. En ese momento se identificó construir embalse, algún embalse. Bueno, los estudios que se hicieron, que empezaron desde el año 1997-98, cuando comenzamos ya a ver que íbamos a tener que hacer una ampliación y comenzaron a estudiar, y ya mucho más serio ya después del 2002, claro está. Sí se vio como una de las alternativas que íbamos a necesitar más agua. Obviamente no iba a ser suficiente con los dos embalses que teníamos y una población creciente que se ha disparado aún mucho más, ¿sabes? Recientemente. Pero contemplábamos no solamente, por ejemplo, ahora mismo estamos hablando mucho de Río Indio, y por eso es que en el año 1999, en los últimos días, creo que fue el mismo 31 de agosto de 1999, eh, el- se aprueba la ampliación de la cuenca del Canal de Panamá hacia el oeste, donde se incluye todo lo que era la cuenca del el río Coclé del Norte, que es el que está más al oeste. Se incluye también Tuabré y se incluye el río Caño Sucio y además el que está pegado a la cuenca del canal, que es Río Indio. Ingeniero, ahora que dice Caño Sucio, ¿ese río está dentro del área que está utilizando la minera? No, en verdad no. Lo que sí está pasando
A lo mejor estás hablando de la minera porque suena Es caño que, a sucio, ¿no? ver, es que no quiero como enredar el asunto y tampoco confundirlo, pero sí aclararlo. Y entiendo que sí se dejó claro que un asunto es la cuenca del canal y otro asunto es la cuenca donde estaba la minera. Pero sí sé que en esa Pero área... más allá, déjame aclararte un poquito. Hacia el oeste, como te dije, esa parte occidental que se aprobó en la ley 99, en el 99 por la ley 44, a eso Ujú, comprendían esas cuencas que yo te acabo de hablar. Río Coclé del Norte, que era la más grande, ujú. Tuabré, Caño Sucio y Río Indio. Río Indio siendo la segunda más grande de ese grupo. Sin embargo, contestando tu pregunta, los planos que yo he visto de la minera donde está, o sea, ojo, ya no existe el contrato, pero El Tajo, ¿dónde está el Tajo? Pues. donde está el Tajo, el mismo Tajo no está sobre la cuenca de Río Coclé del Norte, pero sí en las zonas que le otorgaron a esa mina, sí tenía un traslape hacia adentro no sobre el río en sí, de Coclé del Norte, pero sí sobre su cuenca. Su cuenca, pues, es todas las aguas que recoge alrededor y que van a dar al río. Y eso sí estaba allí, por eso mi preocupación desde un principio, cuando me han entrevistado y me han preguntado, siempre he dicho que lo que me preocupa es que sí hay un traslape de esa zona sobre lo que era la cuenca Coclé del Norte, que en mi aspiración era que eventualmente regresáramos a recobrar la cuenca de Coclé del Norte y todo lo que venía hasta el río Indio y se volviera a ampliar lo que era la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, inclusive hablando de Miguel de la Borda, que es una cuenca que está hacia el norte y ya da al Caribe, que también es una buena cuenca, no es tan grande como las otras, pero es una buena cuenca para hacer ya están todos pegados y es como para hacer un buen paquete, que eso nos va a garantizar agua, no solamente para que pueda crecer todavía la población unos cuantos años más y el canal también, sino que nos garantizaría tener agua suficiente para llegarnos al final del siglo. O sea, esa es la riqueza que hay en esa área, que es de mucho mayor valor el tener esa agua que tener una mina. Claro. Ingeniero, otro punto, y aunque ya de esto no se ha hablado, pero usted conoce muy bien de esto y aprovecho para preguntárselo, y me imagino que lo escuchó. Usted sabe que recién se aprobó la inconstitucionalidad del contrato y se detuvo la operación. Hubo gente que comenzó a decir que el Chagres y no sé, incluso había ganado agua. La pregunta es esta, ¿hay alguno de los afluentes que están en esa cuenca donde está la mina que desemboca o cae de alguna manera en el lago Gatún o no? Cero, nada. Ok. Nada. No, no, a menos que tú hagas una canalización desde allá hasta el lago Gatún, nada de esa agua cae acá. Por eso que son cuencas separadas. Las cuencas son como ollas. O sea, y en el centro va corriendo el río, y por eso le llama la cuenca del río Coclé del Norte, es que tiene el río allí y está recogiendo agua de todas las quebradas y todos los ríos que tiene alrededor. Eso está tres cuencas más allá del canal. O sea, el río Coclé del Norte está a 60 kilómetros del canal de Panamá. O sea, del borde del lago Gatún, la parte extrema oeste, está a 60 kilómetros. O sea, que llevar agua hasta allá tendría que o canalizarla abiertamente o tirarla por un túnel y nadie ha dicho que eso se ha dado. Así que es muy difícil de que eso se esté dando en este momento. Yo no creo que esa minera se hubiera aventado a meterse con el canal de Panamá. Ok. Ingeniero, bueno, gracias por aclararlo. El otro punto que quería ver es, regresando al tema de Río Indio, es que le preguntaba si en el 2006 hubo decisión de hacer un embalse. Sí tenemos claro que se aprobó una ley, se aprobó dejar claro que no era necesario hacer un embalse para continuar con la ampliación del canal. Sí se hizo un estudio, el estudio quedó terminado y se ha dicho que no se le dio continuidad. ¿Pudiera aclararnos esto si es así? O sea, quedó todo establecido para dar
como siguiente paso la construcción del embalse de Río Indio? Pues, hay que aclarar algo. Primero que nada, que esa expansión que se había tenido con la ley 44 en el 99 muere con la ley 20 del 2006, donde se elimina lo que es esa región occidental que estaba pegada a la cuenca del canal. O sea que la cuenca del canal regresa a ser lo que era antes del 99 y por lo tanto Mm. no se tiene esas aguas. Así es que, sin embargo, todos esos estudios existen, porque Río Indio, Río Coclé del Norte, todos estos fueron estudiados por los americanos y luego por nosotros mismos, con contratistas especializados en estos temas. O sea que, por ejemplo, el estudio de Río Indio no es un estudio nuevo. Lo que sí es que anteriormente los estudios habían sido bastante, vamos a decir, no diría ligero, pero menos intensos, menos detallados que el que último que se hizo en el año que se completó en el año 2019-2020. O sea, el estudio final, o sea, lo que es el reporte final se entregó en el primer trimestre del 20. Entonces, lo que sí quiero resaltar, nada más para que tengan una idea de los estudios que hicimos, el estudio de Río Indio que en mi administración mandé a hacer con la ayuda, porque como estaba el Río Indio fuera de la cuenca del canal, el canal no podía pagar por esos estudios y ese estudio costó 23 millones de dólares. Para comparación, mira la comparación, 23 millones de dólares para el estudio de una cuenca pequeña comparado con 40 millones de dólares que fueron todos los estudios para la ampliación del Canal de Panamá, un proyecto mucho más complejo. O sea que lo que sí se estudió entre el 17 y el 20 fue un estudio muy sofisticado, muy profundo, y siempre puedes seguir estudiando para hacerlo mejor, pero tiene que llegar un momento donde tú dices, mira acá, aquí llegamos, ya tenemos suficientes datos, se han actualizado y podemos seguir adelante. Lo que quedaba hacer cuando yo me fui del canal 2019, ¿no? Fue el 2019. 2019, en el 2019, yo salí en septiembre, ya en ese momento ya yo tenía los resultados de todo lo que se había estudiado, lo que no tenía del informe final. Y eso entró como en marzo del 2020. Pero el asunto aquí es que esos estudios arrojaron mucho detalle, se verificó que tenía los caudales necesarios para ofrecer lo que nosotros estimamos entre 12 y 15 tránsitos equivalentes en agua. O sea, una cantidad importante que repone en efecto toda el agua que nosotros nos estamos consumiendo ahora mismo por los humanos y también las industrias. Así que es una buena cuenquita para tener a mano para tratar de poder darle oportunidad al crecimiento de la ciudad, las dos ciudades, Colón y Panamá, pero también crecimiento al canal, que es muy importante. Así que los estudios que se hicieron, el mejor estudio que yo he visto, el más detallado, que es ese del 17-20, y que pues, lo que quedaba por hacer era el estudio de impacto ambiental, que entiendo que sí se hizo, pero de allí tenías que hacerlo público y seguir adelante con la consulta pública. Pero eso no quiere decir que no se hicieron consultas. Y ahí va a estar mucho de las aprehensiones de las personas. En estos 23 millones de dólares que se nos gastamos, hubo una buena parte que se estaba yendo hacia el contacto y comunicación con las personas de las poblaciones que estaban alrededor de donde iba a estar el embalse de Río Indio. O sea que hubo mucho contacto, se habló en ese momento, se llegó a hablar hasta de compensación, se llegó a hablar de reubicación, claro está, para entonces la compensación, se hablaba de las carreteras de producción que se le iban a proveer, que generación eléctrica, porque sí había posibilidades de generar electricidad tanto en la misma presa como en el túnel que lleva, que de 8 kilómetros, 8.4 kilómetros, que llevaría el agua del lago de Río Indio hasta el lago Gatún. O sea, que en ambos lados podías tú generar electricidad y eso era favorable para áreas donde ni siquiera llega la electricidad. Entonces,
todo eso era parte del paquete. Nosotros veíamos este proyecto como un proyecto bonito para la comunidad, darle a la gente que de esa área una mejor vida. Ese era el propósito principal de este proyecto, pero que tenía también pues lo que le daba a la gente a cambio de lo que también le iba a dar a lo que tomamos agua íbamos a tomar agua de ese río, y también el canal que también que se iba a beneficiar. Y el proyecto costaba, el estimado que se hizo en aquel entonces, alrededor de 900 millones de dólares. Entiendo que ahora el estimado es como 1.000 millones de dólares, o sea, subió como 100 millones, pero sigue siendo la mitad para lo que es la parte técnica, o sea, la construcción física de la presa y todos sus elementos, el túnel y demás, para llevar el agua hasta el lago Gatún. Pero la otra mitad, los otros 450 millones, eran para hacer todas estas otras cosas que he mencionado para la población. Así que iba a tener Mm. una planta potabilizadora para que tuvieran agua potable, energía eléctrica, iban a ser ubicados y iban a tener sus tierras en otro lugar, pero pues cerquita al lago. Iban a poder tener cultivos también allá arriba con agua, porque justamente el Río Indio tiene agua, pero durante el verano tiene muy poca agua, igual que casi todos los ríos en Panamá. Entonces, esto te iba a dar la certeza de que aún en esas áreas donde había muy poca agua durante el verano iban a tener bastante agua. Ingeniero Jorge Luis Quijano, vamos a hacer un alto aquí para ir a pausas comerciales y regresamos con un poco más de lo que es el proyecto este Río Indio, lo que es el canal y la competencia. Le agradecemos la sintonía, vamos a un cambio y regresamos.